para hablar de la evolución semiológica del hombre como primera instancia los aspectos de la anatomía, centrándonos en tres principales. Los primeros serían el hueso, que sería compuesto por la clavícula, la escápula y el húmero, que me permitirán generar la articulación. Los segundos serían los músculos. Los principales se componen de los músculos anteriores, como los pectorales o accipendiculares anteriores, los músculos posteriores, como escapulares o apendiculares posteriores, y los músculos intrínsecos y extrínsecos. Por otro lado, tenemos los nervios del hombro y el brazo, que se originan en el plexo braquial, el cual está formado por la fusión de los ramos anteriores de los nervios cervicales 5, 6, 7, 8, con la participación del ramo anterior del primer nervio espinal torácico. Se van a dividir posteriormente nervio supraescapular, nervio axilar, nervio musculocutáneo y nervio radial. Respecto a la anatomía funcional, podemos clasificar a la del hombro en dos partes. Primero, la articulación glenohumeral, que va a promover o permitir una aproximación del brazo sobre el tórax, tanto anteriormente como posteriormente. Esto gracias a acción del músculo pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. A su vez, va a permitir una rotación del húmero sobre su mismo eje en la cavidad glenoidea, lo que promoverá una rotación interna y externa del mismo, gracias al músculo subescapular, el dorsal, el pectoral mayor y menor, el redondo mayor y el infraespinal. Respecto a la segunda articulación funcional del hombro, tenemos una combinación de la glenohumeral con la escapulotorácica, que van a permitir una elevación en los planos anterior, posterior y lateral, gracias a la acción del músculo deltoides y supraespinoso, así como el trapecio y el serrato anterior. Codo y utilizando la articulación radiocubital proximal, se promoverá una rotación del hueso radio sobre su propio eje, haciendo un movimiento de rotación interna y rotación externa, y mediante la articulación húmero-cubital se disminuyirá o aumentará la longitud de la angulación del brazo sobre el antebrazo, permitiendo un movimiento de flexión y extensión. Con respecto a los arcos de movilidad del hombro, encontramos que se puede realizar una abducción de 180 grados, una aducción de 30 grados, una flexión de 180 grados, una extensión de 50 grados, una rotación interna de 80 grados y una rotación interna de 30 grados. Y con respecto a la articulación del codo, entonces tenemos que se puede realizar una flexión de 150 grados, una pronación de 80 grados y una supinación de 80 grados. Dentro de los principales hallazgos semiológicos encontrados a la hora de la inspección, palpación y demás, encontramos el dolor. El dolor en el hombro es uno de los síntomas más comunes y puede tener diversas causas como lesiones del manguito del rotador, bursitis, artritis o lesiones de los ligamentos. Asimismo, encontramos limitaciones en el movimiento. La limitación de la amplitud del movimiento del hombro puede indicar una variedad de afecciones como el congelamiento del hombro, que es llamado capsulitis adhesiva, o problemas en el manguito de los rotadores. La debilidad muscular no es tan común, pero es un hallazgo importante ya que indica una lesión o un trastorno neuromuscular. Por otra parte, podemos evaluar la función de las arterias, venas y demás mediante la medición del pulso braquial y el radial. Y finalmente encontramos también los reflejos que se pueden realizar en el hombro y brazo, como el reflejo bicipital, que se evalúa golpeando suavemente el tendón del bíceps de la parte superior del antebrazo, el reflejo del tríceps braquial, el reflejo de Hoffman o el reflejo cutáneo abdominal. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar a la hora de hacer el examen semiológico. Por ejemplo, la enfermedad articular produce hinchazón y engrosamiento sinovial en la cara lateral entre la cabeza del radio y el olecrano, lo que causa una prominencia y, como podemos ver en la imagen, una bursitis olecraniana. Asimismo, como mencioné anteriormente, también podemos encontrar deficiencias en el manguito de los rotadores de acuerdo a edad o lesiones preexistentes. Continuando con el examen físico, tanto en el hombro como en el codo, vamos a iniciar con la inspección. Primero se hace una evaluación de la piel en busca de lesiones como hematomas, cicatrices y signos de inflamación como enrojecimiento e hinchazón. Después se busca la simetría del contorno muscular para ver indicadores de lesiones o trastornos neurológicos como la atrofia muscular. Después seguimos con la palpación en donde buscamos masas, irregularidad en huesos o sensibilidad, y después se hace una palpación más detallada de las estructuras musculares y óseas del codo y el hombro, y por último pruebas de movilidad. En la palpación del hombro primero se va a hacer una palpación anterior donde vemos clavícula, articulaciones, surco bicipital, tubérculos, y después hacemos una examinación posterior donde evaluamos la escápula. Y en el codo palpamos los procesos más importantes de los huesos, las articulaciones y el tendón de bíceps en evidencia de tendinitis o ruptura. Por último, se hacen las pruebas de movimiento, primero de rango de movimiento, ya que el dolor o la limitación de este representa una patología, y técnicas específicas de la evaluación de este.
En las técnicas de evaluación clínica en hombre encontramos la prueba de Hawkins-Kennedy, en donde se fleja el codo a 90 grados, se eleva el brazo a 90 en una posición flexionada fluida y se rota internamente el brazo sin una fuerza adicional. Este evalúa la bursa supracromial. En la prueba de Nier se rota internamente el brazo del paciente y se alza este mismo. El evaluador estabiliza el hombro y trata de elevar el brazo del paciente. Se utiliza para evaluar la presencia de bursitis supracromial. En la prueba de Crank, el examinador sostiene el brazo del paciente a nivel del codo y el antebrazo, se busca una posición similar al lanzar una pelota y se aplica fuerza axial o compresión hacia abajo a lo largo del brazo y se rota externamente este mismo. Evalúa la articulación glenohumeral en busca de posibles signos de inestabilidad y daño en tejidos blandos. En la prueba de vacío, el paciente abduce los brazos de 90 grados con las palmas mirando hacia el piso, luego se pide que rote los brazos hasta que los pulgares miren el piso y por último se presiona o se hace fuerza a los brazos desde arriba hacia abajo y se pide al paciente que resista esa fuerza. Este evalúa la estabilidad de la articulación glenohumeral y puede indicar lesiones del labrum glenoideo o lesiones en el músculo supraespinoso. En las técnicas de evaluación clínica en codo se encuentra la prueba de Cosen, en donde el brazo del paciente está en extensión, el antebrazo en pronación y la muñeca en una ligera desviación radial. Se pide al paciente que cierre el puño y realice una extensión resistida de la muñeca contra la presión aplicada por el examinador. Esta prueba evalúa la epicondilitis lateral. En la prueba de Mills se evalúa la epicondilitis medial, en donde el paciente se encuentra con el codo en flexión, el examinador utiliza una mano para estabilizar el antebrazo, se prona el antebrazo de forma pasiva y se flexiona la muñeca del paciente y se extiende el codo al máximo. En la prueba de varo y valgo del codo, el examinador rota externamente el hombro y fija la parte superior del brazo desde el exterior. El examinador agarra la muñeca desde el interior y flexiona el codo hasta 20-30 grados. Por último, el examinador aplica una fuerza de abducción valgo. Esta prueba ayuda a detectar posibles lesiones de ligamentos colaterales.